Buenos días con todos los participantes. En este tema vamos a ver con un tema bastante importante, ¿no? Dentro del ámbito contable, dentro del ámbito de la preparación de la información financiera, que justamente corresponde a los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? O también muchas veces visto y leído por sus siglas, por sus iniciales, como los famosos PCGA, ¿no? Cuando veamos esta denominación, esta simbología, estamos hablando de lo mismo. Entonces, vamos a ver qué nos prepara este tema y qué es lo que se quiere lograr. Bueno, dentro del logro del aprendizaje es reconocer la importancia de los principios contables de acuerdo a la normatividad vigente, ¿no? Como sabemos, todo país, toda jurisdicción territorial tiene normas y tiene todo una de decretos y dispositivos legales que hacen que la contabilidad tiene que ceñirse bajo el amparo de dichas dictámenes, ¿no es cierto? Pero también es importante que dentro de todas esas, dentro de toda esa aplicación de normativa, también prevalecen los principios contables. Y los contenidos, como vemos, son los principios contables generalmente aceptados. Bien, como vemos acá, ¿qué representan todas estas palabras que vemos ahí, no? Igualdad, transparencia, respeto, educación, oportunidades, infraestructura, y podríamos seguir mencionando muchas más que podemos ver en la imagen, pero todas estas que tienen en común o que tienen de particular. Bien, todas estas palabras representan principios, ¿no es cierto? Principios que justamente rigen la forma de actuar, la forma de convivir o en todo caso la forma como nos ven otras personas, ¿no es cierto? Es por ello que es importante la aplicación o el uso de estos principios porque nos da una calidad moral, calidad profesional y lógicamente eso se transmite hacia la comunidad, hacia las personas, hacia la sociedad. Entonces la contabilidad también aplica principios, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente la información que muestra a los usuarios tenga todas esas condiciones necesarias, ¿no? De ser fiable, de ser oportuna, de ser comprensible, ¿no? ¿Por qué? Porque esa información está basada en principios. Pero los principios no son algo que recién se haya descubierto, que recién se ponga en aplicación. Como vemos, el origen de los principios de contabilidad generalmente aceptados tiene su origen o va ligado con el movimiento asociativo de la profesión que inició en el año 1880 en la famosa Gran Bretaña, ¿no? Pese a que había normas contables que servían para respaldar una presentación uniforme de los informes contables, ¿no? Eh, Desde ahí ya se tenía determinados criterios cómo poder presentar esta información financiera a un público, ¿no es cierto? Pero con la crisis de la bolsa del año 29 se comienza a utilizar el término principio contable generalmente aceptado. ¿Por qué? Porque debido a esto se toman nuevas medidas para poder recuperar la confianza de los ahorradores como objetividad y fiabilidad en la información financiera, ¿no? Entonces, lo que les decía al inicio, estos PCGA hacen que la información financiera sea confiable, sea fiable, ¿no es cierto? Eso genera confianza, genera mucha mayor transparencia para las personas interesadas en invertir, en ahorrar, ¿no es cierto? O para poder nosotros dar
otorgar líneas de crédito, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de estos principios generó ese cambio o volvió a generar esa confianza que se había perdido producto de la crisis de la bolsa en el año 29. Pero estos PCGA buscan propósitos. ¿Y cuáles son? Son los parámetros técnicos establecidos que tienen como propósito la correcta preparación y elaboración de los estados financieros de las empresas, ¿no? Entonces, bajo estos principios, la información o los estados financieros gozan de calidad. Entonces, un principio hace que la información que nosotros vamos a tener a la mano o que estamos dando o estamos analizando goza de calidad. Es como los famosos ISOs de calidad, ¿no? Un ISO justamente mide el grado de calidad ya sea de un producto o de un servicio, ¿no? Igual para la contabilidad o para la información financiera, el que le da esa condición de ISO de calidad es los principios que se aplican en su preparación y elaboración. Entonces, los principios de contabilidad generalmente aceptados son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la preparación de la información financiera de la empresa a través de los estados financieros. Es el propósito que buscan estos PCGA. Pero para conocer cuáles son, acá se los presentamos. Los PCGA o principios contables generalmente aceptados son 15. Como vemos, el principio número 1 como es la equidad, la partida doble, que a la vez también constituye el principio universal, el ente, los bienes económicos, la moneda común denominador, ¿no? La empresa en marcha, la evaluación al costo, el periodo, el devengado, la objetividad, realización, prudencia, uniformidad, significatividad o también llamada importancia relativa. Y por último, la exposición. Esos son los 15 principios de contabilidad generalmente aceptados que tienen plena vigencia en todas las actividades económicas de las empresas. Vamos a ir viendo uno por uno, viendo su definición, viendo lo que lo caracteriza y en qué medida o en qué caso se aplicaría cada principio contable. El primer principio, como vemos, o que lo representa esa balancita, ¿no? Que básicamente es buscar el equilibrio y el equilibrio en decisiones. En la equidad nos dice, entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante, debido a que los que utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que los intereses particulares se hallen en conflicto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que nosotros tuviéramos algún tipo de deuda que, que, se, que se muestra en el estado financiero, y lógicamente ante esa deuda van a haber dos intereses completamente distintos. Uno va a tener que estar la administración tributaria como ente recaudador y otro está la empresa, ¿no? Los socios, que justamente son los que van a ser sancionados, ¿no? Y ante ese tipo de conflicto, el profesional del desempeño de la actividad contable deberá tener una imparcialidad, no deberá, como se dice, inclinarse ni por una ni por otra parte, simplemente mantener una equidad. Y es lo que se busca a través de este principio, que todas las operaciones muestren esa equidad, que no haya intereses particulares que puedan haber o que puedan generar cierta inclinación a la hora de tomar decisiones para el bienestar de la empresa. El segundo principio, como habíamos dicho, es el de la partida doble. ¿Qué nos dice este principio universal? Como ya habíamos visto, este principio universal fue adoptado por el fraile italiano Lucas Pacioli, que también es considerado como el padre de la contabilidad.
¿Qué nos dice? A toda partida registrada en el debe le corresponde otra registrada en el haber. El famoso debe y haber. O también el famoso cargo y abono, como lo conocemos comúnmente. También se dice que no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una cuenta del debe y otra en el haber, que al final en la sumatoria siempre el resultado que se puso en el debe ser igual que lo que está en el haber, ¿no? Para que cumpla el principio. Y mediante la partida doble se registran los cambios que sucede en el activo, pasivo y patrimonio, ¿no? Acá también haciendo referencia a la famosa ecuación contable, ¿no? Y la ecuación contable que nos determina que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces ahí vamos a ver esas variaciones que pueden generarse, pero que sin embargo en una suma de dígitos siempre va a dar el mismo resultado, que el total del activo va a ser igual al pasivo y patrimonio. Otro principio que también es bastante usual que tengan las entidades es el principio del ente. ¿Y el principio de ente qué busca? Los estados financieros aluden a ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como un tercero. El concepto de ente es distinto al de persona, ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios entes de su propiedad. ¿Qué nos quiere dar este principio a entender? Que hay que diferenciar entre lo que es una persona, por ejemplo, como vemos ahí, Alicia Pérez, empresa individual de responsabilidad limitada, tiene la condición de ser una persona jurídica, ¿no es cierto?, por su forma de constitución, y que es muy distinto a la señorita Alicia Pérez como persona natural. Si bien es cierto, los dos se llaman igual, ¿correcto? O en todo caso, es la persona que en una actúa como eh, propiamente con sus datos, con sus nombres y apellidos, y en la otra actúa pero bajo una forma jurídica. Estas son dos personas distintas, ¿correcto? Ahora ustedes dirán, ¿por qué? Son dos personas distintas debido a que la persona natural, habíamos dicho que asume completamente con la responsabilidad en caso de alguna contingencia futura. O sea, ¿qué quiere decir? Con sus bienes patrimoniales. En cambio, la empresa o la persona jurídica, Alicia Pérez, asume solamente con el íntegro o con la totalidad de su patrimonio alcanzado a la fecha que suceda la contingencia, ¿no? Entonces, miren la gran diferencia. Si bien es cierto, pueden parecerse o pueden sonar igual, en la práctica son completamente distintos. Como dice el principio, que este ente es distinto a la de la persona. O sea, lo que hemos generado como ente, como persona jurídica, es distinto a la persona natural. Por lo tanto, yo como persona natural puedo producir distintos estados financieros de varios entes de mi propiedad. En otras palabras, yo puedo tener varias empresas en las cuales puedo ser propietario, puedo ser titular, puedo ser socio, y en todas ellas generar estados financieros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son de mi propiedad. Yo pertenezco ahí también, ¿no? Entonces, mire, hay que tener esto en cuenta siempre, porque muchas veces se confunde, ¿no? No se tiene muy claro el tema del ente. El ente busca eh, desvincular o aclarar el tema de que la persona jurídica es distinta a la persona natural. Otro principio que también es muy aplicado es el de los bienes económicos, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice que son los bienes económicos? Son bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y que son susceptibles de ser evaluados en términos monetarios, ¿no? Entonces, ¿qué es un bien material? Bueno, es todo lo que tiene existencia física, existencia
real, ¿no? Por ejemplo, los famosos activos fijos, ¿no? Un activo fijo, una computadora, un mueble, una unidad de transporte. Ellos son bienes materiales o también las existencias, ¿correcto? Pero también existen bienes inmateriales, los cuales no los podemos tocar, no los podemos, eh, no tiene con consistencia física, pero que sin embargo generan lucro o generan beneficios económicos y pueden cuantificarse en términos monetarios, por ejemplo, una marca, un intangible, ¿no es cierto? Una franquicia. Eso genera beneficios económicos, pero a la vez también pueden ser valuados en términos monetarios, ¿no? Otro principio que también es bastante aplicado es el de moneda común denominador. ¿Y a qué nos referimos moneda común denominador? Se utilizará como denominador común la moneda que tiene curso legal en el país en el que funcione el ente, ¿correcto? Para nuestra realidad, para nuestro país, de conformidad con los dispositivos legales, la contabilidad se lleva en moneda nacional, o sea, quiere decir en sol. Acá también hay que tener en cuenta que la terminología varió hace unos años, en la cual teníamos como moneda nacional el nuevo sol, ¿correcto? Pero luego por un dispositivo legal se cambió y actualmente se debe de denominar simplemente sol. ¿Y qué es lo que qué nos muestra este principio? Además de ello, que por ejemplo, si tuviera transacciones en otra moneda, llámese euros, dólares, etcétera, yo tendré que este valor expresarlo en nuevos soles. ¿Qué quiere decir? Tendré que convertirlo de acuerdo a la tasa de cambio o al tipo de tasa de cambio que esté determinada por la SBS para dicha fecha y expresar en moneda nacional o en moneda común dicha operación, dicha transacción, ¿no? Para eso también la Administración Tributaria eh, cuelga en su página, en su plataforma virtual, las tasas o de tipo de cambio vigentes de manera actualizada, ¿no? ¿Para qué? Para que se puedan todas estas operaciones registrarse y expresarse en moneda nacional, ¿correcto? Eso es lo que nos quiere dar expresar la moneda común denominada. Otro principio que también es aplicable y es uno de los que caracteriza a todas las empresas o para que se elaboren los estados financieros también es la empresa en marcha, ¿ya? ¿Y qué nos quiere decir una empresa en marcha? Se refiere a que todo organismo económico cuya existencia temporal tiene plena vigencia y proyección. ¿Qué quiere decir? Que toda la información financiera que se pueda mostrar dentro de los estados financieros, también debemos de tener en cuenta que esa empresa debe tener giro, debe tener actividades, porque si no, no fuera posible brindar información financiera, ¿no? Se imaginan una empresa que si bien es cierto está constituida, tiene su número de RUC, tiene su inscripción en registros públicos, pero que sin embargo no tiene actividades, no tiene ingresos y no tiene egresos. Si bien es cierto, eh, tributariamente la administración de la SUNAT podrá considerarlo como activo y habido, pero no por siempre, sino hasta un tiempo cuando detecte de que no está teniendo actividades y por lo tanto le dé de baja a su RUC. Igual se cumple en este principio que es empresa en marcha. ¿Por qué? Porque debe tener plena vigencia sus actividades y con proyección a mantenerse
en el tiempo, a perdurar en el tiempo, ¿no es cierto? Porque si no, no fuera posible aplicar lo que es el ente, ni tampoco otros principios como son el de vengado o el tema de la exposición o el de significancia, importancia relativa, etcétera, ¿no? Entonces, este es un principio también fundamental que debe cumplirse dentro de todas las entidades. Otro principio que se aplica también es la evaluación al costo. ¿Qué quiere dar a entender este principio? El valor de costo adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de evaluación. Cuando hablamos de evaluación es medir, cuantificar un activo o un bien. También condiciona la formulación de los estados financieros llamados de situación, en correspondencia también con el concepto de empresa en marcha, razón por la cual esta norma adquiere el carácter de principio, ¿no? Entonces también está ligado con el principio de empresa en marcha, ¿no? Porque si yo ya adquiero algún tipo de bien, ya estoy teniendo actividades y por lo tanto mi empresa ya se puede considerar una empresa en marcha, que está cumpliendo este principio. Y acá siempre hay que tener en cuenta algunos aspectos dentro de la evaluación al costo, porque a veces se cometen errores a la hora de evaluar dichos bienes. Por ejemplo, si se adquiere una mercadería o un equipo, supongamos del extranjero, lógicamente que vamos a tener un precio FOB, ¿no es cierto? Luego ese precio FOB va a tener los costos y fletes que pueda generar el traslado hasta el puerto de destino y todo ello va a incluir dentro del costo. Ahora, una vez que ese bien querramos nosotros ya ponerlo operativo dentro de nuestra planta, dentro de nuestras instalaciones, se tendrá que correr ahí con un desaduanaje, ¿no? Dentro de aduanas, con un flete para poder trasladarlo, si es una maquinaria, con los seguros también ya propios para, para nuestra regulación. Y también el tema del impuesto, ¿no? Los impuestos que graban ya la importación. Entonces, como vemos, todos esos desembolsos de dinero han formado parte aún de la evaluación al costo. Cuando ya deja de ser una evaluación al costo, cuando ese equipo ya entra a nuestras instalaciones y ya está operativo, o sea, cuando ya tú lo enciendes y a partir de ahí ya empieza a producir. Ahí ya todo lo que es, todo ese desembolso de dinero que pueda generar ese activo, por ejemplo, para mantenimiento, para capacitación, para preparación quizás del personal adiestrado, eso ya genera lo que es gastos de mantenimiento, ya no podrían formar parte del costo. Entonces, como vemos, miren, todo lo que se tiene que tener en cuenta para poder determinar de manera correcta este principio que es muy aplicable también a la hora que se adquieren bienes, mucho más aún cuando son de procedencia extranjera. Otro principio también que hemos visto que es muy aplicado dentro de los estados financieros es el principio del periodo, ¿no? En la empresa en marcha habíamos visto que es indispensable medir el resultado de la gestión en un tiempo o de tiempo en tiempo, ¿no? De periodo tras periodo, ya sea para satisfacer razones de la administración, como son los gerentes, los accionistas, dueños, socios, para temas legales también, ¿no? O fiscales, como es la administración tributaria, o para cumplir con compromisos financieros, ¿no? Entonces, todos estos, toda esta información es indispensable. Ahora, el lapso que media entre fecha y otra que se llama periodo, para efectos eh, para efectos del Plan Contable General Empresarial,
Este periodo es de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. Y estos 12 meses son computables desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de dicho año. Entonces, eso es lo que se quiere ver en este principio contable. Lógicamente que eso no excluye de que yo pudiera tener periodos de menor tiempo, ¿no? De menor jerarquía de tiempo. También son usuales o también son aplicables siempre y cuando haya una necesidad de dicha información, ¿no? Para efectos, como decimos, fiscales y de obligatoriedad se tienen que hacer a un año. Pero ahora, por un tema de necesidad de saber la situación financiera a corto plazo, quizás un, un balance o un estado de situación financiera a 6 meses o de manera trimestral, ¿lo puedo hacer? Sí, también es posible generar dicha información. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de esa información. Otro principio que también se aplica constantemente es el principio del devengado, ¿correcto? ¿Qué nos dice este principio? Que las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son las que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han cobrado o pagado durante dicho periodo. En otras palabras, que todas las transacciones, ya sean de ingresos o de gastos, deben reconocerse en el periodo, o sea, en el periodo del año que estábamos comentando, indistintamente si es que se ha generado el cobro, si fuera una factura por cobrar, o si se ha generado el pago, si fuera una deuda por pagar. ¿Ya? Entonces, acá lo que se tiene que registrar es el hecho, es la operación ya realizada al margen de su realización plenamente. Para eso existe también más adelante, vamos a ver un principio que va de la mano del devengado, ¿no? Que es el principio de realización. Otro principio es el de objetividad. ¿Y qué nos da a entender este principio? Que los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben reconocer formalmente en los registros contables, tan pronto sea posible medirlos objetivamente y expresar esta medida en términos monetarios. Entonces, todo nuestro activo, pasivo y patrimonio debe tener un sustento, que son justamente los libros o registros contables, porque ahí ya se plasma la operación comercial o la operación financiera, pero en términos ya monetarios, ¿correcto? Ahí ya se considera o se registra, por ejemplo, cuánto he gastado, cuánto he cobrado, ¿correcto? Cuánto es mi patrimonio, cuánto es mi capital, pero ya se ponen cifras, se ponen datos. Eso va a permitir que se tenga en términos monetarios todos estos elementos del estado de situación financiera bien identificados y a la vez se reconozcan en forma, de manera formal. Y acá está el principio que hablábamos que va de la mano del devengado, ¿no? Que es la realización. ¿Y qué es la realización? Cuando los resultados económicos se registran, cuando son realizados o cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o de las prácticas comerciales aplicables y que se hayan ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Se establecerá como carácter general que el concepto realizado participa del concepto de devengado. Para que se cumpla el principio de realización, entonces tendrá primeramente que haberse aplicado el principio del devengado, o sea, eh, considerarse la operación informe indistinta si es que fue cobrada o no, pero que acá ya estamos nosotros eh, teniendo en cuenta dicha operación ya realizada. Realizada decimos cuando ya se canceló, si fuera una deuda por cobrar, o en todo caso, es que ya también se canceló una deuda por pagar, ¿no? Entonces ya
ese hecho económico ya se está realizando debidamente, con todas las condiciones necesarias, ¿no? Todas las condiciones inherentes a tal operación. El principio de prudencia también, que es un principio bastante aplicable, dice, significa que cuando se debe elegir entre dos valores para un elemento de activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. En otras palabras, si yo tengo una serie de gastos, correcto, de desembolso de dineros que he hecho, yo tengo que considerarla, yo tengo que registrarla, yo tengo que saberlas, ¿correcto? Ahora, yo sé que todo lo que he desembolsado, toda esa inversión que he hecho, toda esa salida de dinero, me va a generar un ingreso, ¿correcto? Ganancia. Pero generalmente en ciertos periodos no se llega a vender toda la producción de lo invertido, ¿no? O sea, se vende solamente lo que verdaderamente se ha podido colocar. Y por lo tanto van a quedar ahí algunos ingresos que se van a diferir para siguientes periodos. Entonces yo tendría que solamente reconocer o contabilizar todas las pérdidas cuando ya se conocen, pero las ganancias cuando ya éstas se hayan originado y se van a originar justamente cuando se produzcan las ventas o se produzcan los ingresos. Por eso que hay que ser muy prudentes ahí, porque no podríamos considerar ingresos que no pertenecen al periodo cuando simplemente por un tema de generar una mayor ganancia o para mostrar estados financieros que nos muestren con resultados favorables o resultados óptimos, ¿no? Porque eso generaría una distorsión de la información, además que podría ser una información engañosa, una información que no sea fiable, ¿ya? Entonces acá también habría que tomar de referencia el caso emblemático, ¿no? De la empresa Enro, que fue uno de los grandes fraudes fiscales que generó en Estados Unidos y producto de la manipulación de su información financiera, ¿no? Entonces se vuelve crucial el uso de la prudencia a la hora de determinar si mis ganancias se están dando verdaderamente y mis pérdidas se están registrando y contabilizando cuando ya las conozco. Otro principio que también se ve dentro de la información financiera es el de la uniformidad. ¿Y qué nos quiere dar a entender esta uniformidad? Implica que las empresas, una vez que ya hayan decidido la aplicación de una norma o método contable, todas las operaciones siguientes deberán también ser tratadas de la misma forma. ¿Para qué? Para que no genere distorsión, para que no genere inconsistencia a la hora que se muestra esta información. Porque de lo contrario, los cambios van a alterar los rubros de los estados financieros, lo que le estoy diciendo, dificultando o haciendo impracticable la comparación de los rubros de un periodo a otro, ¿no? Entonces, acá es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que si nosotros, por ejemplo, el año 2020 adopto una determinada tasa de depreciación para determinados activos, yo para el 2021 debería mantener ese ritmo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir conocer cuánto ha variado de un periodo tras otro el impacto de la depreciación en los activos fijos. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, utilizo una tasa actualmente del 10% y para el siguiente año la cambio al 20%? Eso lógicamente me va a generar una inconsistencia, o sea, no me va a permitir a mí tener hechos de comparación. Como dice ahí, se va a volver impracticable. ¿Por qué? Porque yo estoy adoptando políticas distintas, métodos distintos de un periodo con relación a otro. Es por ello que la uniformidad busca esto, ¿no? Uniformizar las normas o los métodos contables que se aplican dentro de la información financiera
¿Para qué? Para yo tener la facilidad de poder luego hacer un análisis, una interpretación de dicha información financiera y poder también tener puntos de comparación periodo tras periodo. O por ejemplo, se me ocurre a mí también eh, hacer cálculos sobre la evaluación de las existencias hoy, este año, con un método, ¿no? Con un método de evaluación que puede ser el PEX, y para el año siguiente yo lo hago con otro método de evaluación que se podría ser el promedio, ¿no? Entonces, yo ahí, ¿qué va a pasar? Ya va a haber una alteración de la información porque están elaborados con distintos métodos de evaluación de inventarios. Entonces, dicha partida contable que es existencia va a generar una distorsión a la hora de poder hacer estas comparaciones, ¿no? Entonces la uniformidad se aplica perfectamente en la información financiera. Otro hecho también, otro principio que debe tenerse bastante en cuenta es el de significación o importancia relativa. Acá nos dice que al ponderar la correcta aplicación de los principios generales y las normas particulares, es necesario actuar con sentido práctico, ¿no? En otras palabras, no hacerse muchos problemas. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran dentro de aquellos y que, sin embargo, no presentan problemas porque el efecto no produce ni distorsiona el cuadro general, ¿no? O en todo caso, no tiene demasiada relevancia en los resultados o en el impacto a los resultados de la información. Como por ejemplo, ¿no? Veámonos al hecho de que si yo tengo en caja, ¿no? 1.000 soles, perdón, en bancos, y a la hora de realizar la conciliación bancaria me encuentro que hay 990 soles, ¿no? Entonces yo digo, acá faltan 10 soles, no me cuadra. Eso lo podría detectar y es uno de los principios que aplican con bastante incidencia el auditor. Los auditores, o la parte que aplica de manera muy frecuente este principio, es la auditoría. El auditor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer un juicio práctico, ¿correcto? Y determinar si es que esa diferencia, esa inconsistencia detectada es relevante o no es irrelevante, tiene importancia relativa o no, va a distorsionar el cuadro general del resultado o no. Entonces ahí viene un sentido bastante práctico, ¿no? Si son 10 soles, no genera mayor cambio, no va a tener un impacto que digamos enorme dentro de los resultados, por lo tanto yo lo podría dejar desapercibido, ¿no? Entonces por eso dice, la significación o importancia relativa va en función a los hechos que se puedan encontrar dentro del proceso, pero que sin embargo tengan una incidencia dentro de toda la información, o sea que vaya a tener un impacto bastante amplio. Pero si no sucede el caso, yo por la forma más sencilla, más práctica, no me hago mucho problema, ¿no? También el principio que se tiene que se aplica es el famoso principio de la exposición, ¿no es cierto? Acá los estados financieros, como vemos, deben de contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. Bueno, dentro de la exposición tenemos que tener en cuenta que hay que tener algunas recomendaciones, ¿no? Que estos estados financieros hayan sido elaborados con información fidedigna, que estos estados financieros hayan sido elaborados en forma oportuna, que también puedan ser eh, de fácil comprensión, ¿no es cierto? Lo que les decía, que pueden haber empresarios, pueden haber socios, pueden haber dueños que no tengan nociones básicas de lo que son terminología contable, terminología financiera, y por lo tanto hay que hacerle lo más sencillo posible o lo más entendible posible para ellos, ¿no?
y también que estos estados financieros puedan ser comparables, ¿no? O sea, si yo voy a exponer la situación financiera de este año, yo tendría que tener un punto de comparación con el del año anterior, ¿no es cierto? Para ver en qué medida se ha mejorado la gestión, se han tenido mejores resultados o quizás se ha, se ha empeorado, ¿no? Entonces, para eso se exponen los estados financieros, las famosas juntas generales, ¿no? Donde el contador va con todo su staff preparado para que pueda hacer esta exposición. Pero como vemos ahí también, se tiene que hacer una discriminación básica. ¿Qué quiere decir una discriminación básica? Que se tiene que detallar las partidas que han intervenido dentro del periodo, dentro del periodo contable y han generado movimiento y han generado justamente los saldos, ¿no? Los saldos a esa fecha determinada. O han generado también ingresos, egresos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la información que se debe discriminar, ¿no? Es, qué es lo que tengo en mis activos, ¿no? Cuánto tengo en caja, cuánto tengo en existencia, cuánto tengo en activo fijo, ¿no? Mis deudas, cuáles son, ya sea a corto o a largo plazo, el capital, si es que ha tenido algún tipo de variación, ¿no? Entonces, todo ello es la forma como yo tengo que discriminar en forma básica, ¿no? Pero también existe una información adicional que quizás por un tema de mayor análisis o de mayor interpretación por parte de los usuarios, ¿ya? De las personas que participan dentro de esta junta, dentro de esta reunión, yo tendría que tener las famosas notas, ¿ya? Las famosas notas a los estados financieros, porque todos los estados financieros lo componen los estados financieros básicos, por los cuales son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Esos estados, esos cuatro estados financieros básicos van de la mano también con las notas a los estados financieros. ¿Y qué es una nota? ¿Qué será una nota? Una nota no es otra cosa que una información adicional que se quiere brindar hacia determinados, eh, hacia determinadas partidas o en todo caso hacer un comentario con relación a algún punto específico de la información financiera, ¿no? Entonces, dentro de las notas también existen dos tipos de notas. Una es de carácter general, ¿no? Que habla justamente en forma amplia de toda la organización, de todo el ente, ¿no? Por ejemplo, la fecha de constitución, las actividades que realiza, los principales proveedores, clientes con los cuales ha tenido mayor actividad o negociación durante ese periodo, ¿no es cierto? Eh, cuáles han sido la participación del capital en esa fecha, ¿no? Cómo está distribuido, o sea, hablamos ahí de carácter general, información eh, de todo el entorno empresarial, básicamente, ¿no? De toda la entidad, en otras palabras. Pero ya cuando entramos a las notas de carácter específico, ahí sí se tiene que hacer un detalle o un análisis de cada partida que ha formado parte del estado financiero. Por ejemplo, se me ocurre esta partida. Dentro del estado de situación financiera tenemos una partida que se denomina efectivo y equivalente de efectivo, ¿correcto? Ahora, esa partida de equivalente efectivo, equivalente efectivo, tengo como saldo al 31 de diciembre del año 2019 un monto de 20.000 soles, ¿ya? Pero esa partida engloba todo, dice efectivo y equivalente de efectivo, entonces todo suma 20.000 soles. Ahora, yo como profesional tendría que tener un buen criterio para saber a qué partidas podría establecerle una nota de carácter específico. O podría establecerle a todas, ¿no? También eso ya queda a un juicio profesional. Si yo creo conveniente hacerle un análisis de todas las partidas, también eso es viable, es accesible. Entonces,
yo esa partida efectivo y equivalente efectivo tengo un monto de 100.000 soles al 31 de diciembre de 2019. En la nota de carácter específico, yo tendré que realizar el detalle, ¿no? ¿Qué es lo que compone esos 100.000 soles? Por ejemplo, puede ser caja, 50.000, puede ser cuenta corriente Banco BCP, 20.000, puede ser cuenta corriente Banco Continental, 30.000, que sumado los tres rubros me dan los 100.000 soles, ¿no? Entonces lo que he hecho ahí es simplemente realizar eh, ese análisis mucho más detallado justamente de la partida general. ¿Por qué? Porque así lo creo conveniente y así va a ser de mayor interpretación de los usuarios de la información financiera, ¿no? Entonces, eso me permite a mí tener que ir analizando partida tras partida y ver cuáles requieren dicho análisis para qué, para tener una mejor comprensión de la información. Entonces, con ello hemos concluido lo relacionado a los principios contables de contabilidad o principio de contabilidad generalmente aceptado.